Buenas tardes chicos, bienvenidos a la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a revisar el pilotaje 1, ¿sí? Del área de matemática y de física. Entonces, nosotros vamos a resolver preguntas muy parecidas a las que estarán en la prueba. Y ya que pudimos observar el temario el día de hoy, podemos darnos cuenta que va a estar muy relacionado con este tipo de pilotajes. Entonces, cualquier duda, por favor chicos, háganmela saber para yo poderles ayudar. ¿De acuerdo? Vamos con la primera pregunta, la cual me dice complete el enunciado. Parte de una pista de bicicross para niños se puede representar por la función. Entonces me dan una función x elevado al cubo menos x al cuadrado menos 4x más 4. Si me da el dominio de la función, ¿no es cierto? Me da el rango, perdón, que menos 3 sea menor o igual a f de x y sea menor o igual a 8. Ojo con esto de aquí, es un despiste nada más. Donde x es la distancia en decímetros y f de x es la altura en decímetros, con respecto a un observador. Entonces, se desea colocar señales de advertencia justo antes de empezar un obstáculo en los puntos tal y tal, los cuales van a ubicarse en los ceros de la función. Sí, si me está diciendo en los ceros de la función, la manera que nosotros debemos resolver esto es hacer que y valga cero, o sea, f de x va a valer cero. Y yo tendría así, es igual, 0 es igual a x al cubo menos x al cuadrado menos 4x y más 4, ¿verdad? Entonces yo aquí yo tendría esta partecita. Y tendría yo la función igualada a cero. ¿Qué pasa cuando yo igualo una función a cero? ¿Para qué es esto? La que nosotros tenemos aquí es una función de x elevado al cubo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener tres valores de x. ¿Sí? De la misma forma, cuando nosotros tenemos con x al cuadrado, nosotros tenemos dos valores, pues aquí lo que yo voy a tener es tres valores. ¿De acuerdo? Entonces, me dice que de pronto empezaba por menos 3 y yo me imagino algo así. No sé cómo salga exactamente la gráfica de la curva y tampoco me interesa ahorita tanto cómo es que me salga la gráfica. ¿Sí? Lo que a mí me interesa saber es que yo voy a tener tres puntos en los cuales x va a tener un valor y y va a ser cero. ¿Sí? Entonces yo tendría esto aquí, x al cubo menos x al cuadrado menos 4x más 4. ¿Cómo resuelvo esto de aquí? A ver, para resolver esto de aquí hay varios métodos. Uno de ellos puede ser Ruffini, pero es un tanto complicado. Sin embargo, yo puedo agrupar, ¿sí? ¿Y yo cómo agruparía? X al cubo menos x al cuadrado más menos en este caso 4x y menos 4. ¿Sí? ¿Por qué le puse negativo? Porque miren que estoy poniendo un signo negativo antes del paréntesis. Sí, si ustedes se fijan aquí, menos por 4x, menos 4x y menos por menos me da más 4. Siempre debemos tener cuidado que la ley de signos se cumpla, ¿de acuerdo? Ahora, si yo saco factor común, o por qué, mejor dicho, le puse el menos aquí afuera y no un más. Porque si yo le ponía el más aquí afuera, me quedaba menos 4x más 4 y el factor común no me iba a salir otra vez. Entonces, en ese tipo de detalles yo tengo que darme cuenta, ¿sí? Miren, positivo, negativo, negativo. Y se van a dar cuenta ahora. 0 es igual. El factor común entre x al cuadrado y x al cubo va a ser x al cuadrado. Entonces, si yo tengo ese factor común, x al cuadrado, y yo divido x al cubo dividido para x al cuadrado, me va a quedar solo x. Y x al cuadrado dividido para x al cuadrado me va a quedar 1. ¿De acuerdo? Miren, x al cubo para x al cuadrado me queda solo x menos x al cuadrado dividido para x al cuadrado me queda 1. Tengo sacado el factor común, ahora saco el factor común de acá. Copio el menos. Y ahora, ¿qué es común entre estos dos? Lo común va a ser el 4, ¿verdad?
4x dividido para 4 me queda solo x. Y 4 dividido para 4 me queda a 1. Entonces yo tendría aquí x menos 1. ¿Sí? Cuidado se me confundan aquí diciendo menos 4 dividido para menos 4. No, este menos ya estaba antes y yo lo único que estoy haciendo es sacando el factor común de este de aquí. Sí, 4 positivo, 4x dividido para 4 me queda solo x y menos 4 dividido para 4 me queda menos 1. Sí, los signos se conservan los que estaban ya antes listos. Si ustedes se fijan, me vuelve a quedar un factor común, en este caso un factor común de un polinomio que sería x menos 1. Entonces, si yo saco ese factor común, me quedaría que 0 es igual a x menos 1, que multiplicaría a todo lo que me sobra, que sería x al cuadrado menos 4. ¿Sí? Si ustedes se fijan, miren aquí, el factor común es x menos 1. ¿Qué le sobra a este? X al cuadrado menos 4. ¿Sí? Entonces, de esa forma yo ya tengo sacado mi factor común. Y si me fijo, aquí me queda una diferencia de cuadrados, ¿sí? X al cuadrado menos 4. Sí, recordemos que 2 al cuadrado es 4. Y si nosotros recordamos, pongamos por aquí arriba esto así. Sí, ¿qué pasa cuando yo tengo a cuadrado menos b cuadrado? Sí, ustedes recordarán que esto es igual a tener a menos b que multiplica a más b, ¿sí? Entonces ahí nosotros tenemos el caso de lo que debemos hacer ahorita o la forma de factorizar correcto. ¿Cómo me quedaría entonces? Me quedaría que 0 es igual a x menos 1 que multiplica a x más 2 y que multiplica a x menos 2. Listo, con eso yo ya tengo totalmente factorado, ¿sí? Y ya me quedaría únicamente encontrar los puntos. Entonces, como tengo igualado a 0, lo que yo puedo hacer es decir que x menos 1 es igual a 0, que x más 2 es igual a 0 y que x menos 2 es igual a 0 también, ¿verdad? Entonces, si yo despejo, me quedaría que x es igual a 1. Por acá me quedaría que x es igual a menos 2 y por acá me quedaría que x ha sido igual a 2. ¿En qué puntos? Porque lo que me pide encontrar es los puntos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo me fijo, es verdad que aquí todos los puntos valen 0, sí, pero muchas veces los de lleno, muchas veces ustedes se pueden confundir con esto de acá, que no tenía absolutamente nada que ver, porque me pide en los ceros de la función. Si yo armo los puntos, sí, en orden sería primero el que tiene el menos 2, o pongámosle tal y como tenemos aquí. Si yo armo los puntos, sería el punto 1, punto y coma 0. El siguiente punto sería el punto 2, 0. Y el siguiente punto sería el 2, 0. Aquí es negativo, ¿no? Menos 2,0. Listo, y con eso yo ya tengo los puntos y yo me pondría a comparar. Veamos aquí, me dice menos 4, esa opción no puede ser. La de acá, menos 2, 2 y 1. Esta de aquí va a ser la correcta. Entonces, de esa manera he podido resolver mi ejercicio. ¿Sí? Los puntos menos 2, 0, 2, 0 y 1, 0. Sí, de pronto chicos, si tienen alguna duda, por favor háganmela saber. ¿Sí? ¿Alguien tenía alguna duda? Ok, chicos, entonces podemos avanzar con el siguiente ejercicio. Y nos encontramos en el problema número 2, el cual me dice, varios científicos paleontólogos utilizan el método matemático que tenemos aquí, donde A sub 0 representa la cantidad de carbono 14 registrada cuando un fósil se formó, y A corresponde a la cantidad de carbono 14 que contiene el fósil después de T años. Los paleontólogos desean encontrar una expresión simplificada y para ello proceden así. Miren que aquí ya me da la resolución, ¿sí? Me da el proceso de cómo resolver
Y yo lo que les aconsejaría a ustedes es que lo hagan, ¿sí? Que ustedes se planteen esto y vayan reduciendo de pronto hasta llegar a esto de acá, como que practiquen la resolución, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que me pregunta? Me dice, de las siguientes leyes, selecciona las que se usaron para obtener el modelo simplificado. Veamos qué es las opciones que tenemos. Me dice potencia de un producto, potencia de un cociente, división de potencias de igual base y multiplicación de potencias de igual base. ¿De acuerdo? Entonces vamos aquí y vamos viendo qué es lo que está haciendo. Primero, yo tenía aquí un producto, ¿sí? Y este producto estaba elevado a una potencia, ¿sí? No son las mismas bases. ¿Y qué hago? Como es un producto, yo puedo distribuir para ambos. Entonces, a a la 0 al cuadrado elevado a la 1 medio, multiplicado por t elevado a la 0 y elevado a la 1 medio. ¿Se dan cuenta qué pasó? Yo distribuí. ¿Por qué? Porque tengo un producto y lo puedo hacer. Entonces, ¿ahí qué habré hecho? Si ustedes se fijan, yo habré tenido una potencia de un producto. Sí, potencia de un producto sería mi primer caso que estoy utilizando. Vamos a ver después qué sigo haciendo. Aquí simplemente abrió y me fijo acá ya solo tengo un 2, ya no tengo esta división. ¿Pero qué tengo aquí? ¿Una división de qué? De potencias de igual base, porque yo tengo 2 elevado a esto de aquí sobre 2 elevado a esto de acá. ¿Qué pasa cuando son divisiones de potencias de igual base? Yo conservo la base y resto los exponentes, la del numerador menos la del denominador. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se ha hecho. Aquí en el siguiente paso que hace, simplemente a al cuadrado elevado a la 1 medio, el 2 con el 2 se simplificaría. Recuerden que esto es una potencia de potencia. 2 por 1, 2 y sobre 2 me quedaría 2 sobre 2, que sería 1, ¿de acuerdo? Me quedaría solo a sub 0. 1 elevado aquí, t a la 0 primero. T a la 0, recordemos que todo valor elevado a la 0 es 1, entonces me queda 1, que elevado a la 1 medio, lógicamente va a ser 1 también. Y aquí la resta de los exponentes. Yo tengo en el denominador los mismos valores, lo único que hago sería restar los numeradores. 2t menos 3t. Cuidado, resten numerador con numerador y denominador con denominador. Recuerden que en el caso de que los denominadores no sean iguales, yo debo sacar un mínimo. ¿Sí? Pero como es el mismo, y son fracciones homogéneas, lo único que hago es restar los numeradores. Y me queda menos t sobre 5600. Pero aquí yo ya no estoy aplicando ninguna propiedad, simplemente estoy resolviendo ya matemáticamente. 1 a la 1 medio es 1, desaparece. Y me queda sub 0 por 2 elevado a la menos t sobre 5600. Entonces, ¿qué hemos utilizado? Habíamos dicho, a ver, utilicé la potencia de un producto, ¿sí? Que utilicé en la primera línea. Y después utilicé la división de potencias de igual base. Entonces, ¿qué casos he utilizado? He utilizado el caso número 1 y también he utilizado el caso número 3. Entonces, si es que yo me fijo en las respuestas, sí, si es que yo me fijo en las respuestas, decíamos que ocupé el 1 y el 3. Mi respuesta correcta entonces va a ser el literal A, en donde me dice que esas dos son las que se están utilizando, las leyes que se utilizaron para resolver este ejercicio. ¿Sí? ¿De pronto tienen alguna duda, chicos? Me parece que no tenemos dudas, entonces avancemos al siguiente ejercicio, ¿ya? Y en el siguiente ejercicio me dice, el gerente general de un restaurante ha registrado el número de almuerzos vendidos en la semana de su inauguración, como se muestra en la gráfica. Pero entonces tengo la venta de almuerzos, la cantidad de almuerzos que se han vendido y los días de la semana. Ordene de forma ascendente. Recordemos, la forma ascendente es desde el menor hasta el mayor. La cantidad de almuerzos que se han vendido durante los pares de días que constan en el listado, con el objetivo de que el gerente programe la cantidad de comida que se debe preparar y así evitar desperdicio de alimentos. Entonces, me pide que ordene en orden ascendente. La primera me dice lunes y martes, la segunda martes y miércoles, tercera miércoles y jueves,
y el cuarto jueves y viernes, ¿sí? Entonces veamos, entre lunes y martes, el lunes yo tengo que vendido 40 almuerzos y el martes yo tengo que vendido 30. 30. Entonces, entre lunes y 40 martes, más 30, correcto, 70. muy bien. Yo tendría 40 más 30, lo cual me daría un total de 70 almuerzos entre lunes y martes. La segunda me dice martes y miércoles, entonces martes yo tengo 30 y miércoles yo tengo 25. Entonces si lo sumo, me daría que esto es igual a 30 más 25, lo cual me da un total de 55 almuerzos. Me voy al miércoles y jueves. El miércoles he vendido 25 almuerzos y el jueves vendí 40, lo cual me da un total de 65. Y finalmente el de jueves y viernes. El jueves yo vendí 40 almuerzos y el viernes yo he vendido 35 almuerzos, lo cual me da un total de 75. Si yo ordeno de mayor a menor, lógicamente, miren, ¿cuál sería el mayor? El 4, de ahí seguiría el 1, de ahí seguiría el 3 y finalmente el 2, ¿no es cierto? Entonces yo los ordeno, mi orden sería 4, 1, 3 y 2. Eso es lo que me está pidiendo, que ordene estos números de aquí del mayor al menor según los datos que yo tenga acá. 4, 1, 3, 2. Debe ser la opción D. Veamos. No. Ah, perdón, chicos, me pedía en orden ascendente. Sí, mucho ojo con esto, me piden orden ascendente. Sí, me confundí ahí un segundito. Es en orden ascendente. Entonces, bueno, simplemente sería 2, 3, 1, 4, más bien. 2, 3, 1, 4, lo cual me daría como respuesta correcta la opción A. Yo lo ordené aquí en orden descendente, desde el mayor al menor. Entonces, mucho cuidado con esto, chicos. Sería 2, 3, 1 y 4. Sí, ahí tendría yo ordenados en orden ascendente. Podemos poner por aquí una flechita para recordar que esto está en orden ascendente, ¿verdad? Entonces pongamos aquí ascendente. Sí, y de esa manera nosotros tendríamos el resultado para este ejercicio. Si de pronto alguien tiene alguna duda, por favor, hágamelo saber. Sí, y mucho cuidado, chicos, porque, por ejemplo, lo que me acaba de pasar ahorita puede pasarles a ustedes en la prueba y a veces ese tipo de errores chiquititos nos cuestan la vida. Sí, ¿qué tal si es que de pronto, no, se me ocurre? También me ponían la opción descendente. Y yo como estoy en el examen un poco apurado, un poco nervioso de pronto, me puedo jalar las cuadras ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado y siempre hacer las cosas con los 5 sentidos. Sí, cuidado con despistarse por ahí, ¿sí? Entonces vamos al siguiente problema, el cual me dice la posición vertical Y de un objeto se desplaza con un movimiento oscilatorio, está expresada en función de la posición horizontal X por medio de la función Y de X igual a 4 seno de 2X menos 5, donde X y Y están en metros. Con base en esta información, calcule el recorrido de esta función. Entonces, les decía, chicos, que para facilitarnos un poquito, vamos a utilizar GeoGebra para que ustedes puedan entender un poco, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, si insertamos la función seno de x, podemos ver cómo se nos grafica la función seno de x, ¿de acuerdo? Ahora, veamos qué pasa cuando yo, por ejemplo, a este seno de x le aumento el 4 que me estaba diciendo antes. Entonces, ahora lo que yo tengo es 4 seno de x. ¿Qué pasó con la función? Miren, ¿se dieron cuenta como antes mi dominio iba desde -1 hasta 1? Repitamos. Sí, mi amplitud iba desde -1 hasta 1, ¿verdad? Y ahora, ¿qué pasó? Si yo le pongo el 4 antes,
Sí, ahora se amplió totalmente, va desde -4 hasta 4. Sí, entonces lo que yo tenga antes de la función seno o coseno, lo que va a hacer, me va a ampliar esto de aquí. ¿De acuerdo? Ahora, me decía seno de 2x, entonces pongamos el 2 también. ¿Qué pasó ahora? Corremos el 4 de pronto, solo hagámosle con seno de 2x. Sí, ahí yo tengo la función seno de x normalita, ¿verdad? Miren. ¿Qué pasa si ahora ya no es el seno de x, sino es de 2x? ¿Qué pasó con las ondas? Se hicieron más chiquitas, ¿se dan cuenta? No en vertical, sino en horizontal, fíjense. Vamos de nuevo. Podemos graficar el seno de 2x y acá el seno de x, para que se distinga. Si se dan cuenta, el rojo es la función seno normal, ¿no es cierto? Miren cómo va. Y el verde es seno de 2x. ¿Qué pasó? Se hicieron más chiquitos. ¿Pero qué en realidad está sucediendo? Miren, donde antes entraba una onda, sí, miren, una. Ahora, ¿cuántas están entrando? Una y dos, ¿no es cierto? Miren, miren. Una subida, una bajada hacia la función seno, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Seno de 2x, una y dos en el mismo espacio, ¿sí? Entonces es importante que ustedes lo noten, ¿sí? ¿Qué va pasando cuando vamos cambiando? Ahora, finalmente, pongamos, ¿qué pasa cuando yo le sumo el 5? Entonces, seno de x, ¿sí? A este tenemos solo seno de x normal. ¿Y qué pasa si yo le pongo más 5? ¿Qué sucedió? Se dieron cuenta cómo nosotros teníamos la función desde -1 hasta 1. ¿Y ahora qué pasó? Se desplazó 5 hacia arriba. Miren, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Se fue 5 hacia arriba. Entonces, lo que yo quiero que ustedes vayan notando es que va pasando cada vez que yo le sumo o le multiplico por algo. Sí, y es importante, miren, ustedes para utilizar esto es fácil, en Google simplemente buscan GeoGebra y pueden practicar las gráficas que ustedes deseen. Sí, pero la nota es que ustedes se vayan dando cuenta aquí. Entonces, cuando multiplicábamos antes del seno, ¿qué pasaba? Se ampliaba, ¿verdad? La amplitud era más grande. Cuando le poníamos aquí 2x, me alcanzaban dos ondas en donde antes me alcanzaba solo una. Y ahora, cuando le sumo, ¿qué pasó? Se desplazó hacia arriba. Asimismo, si es que le resto, podemos probar también. Pongámosle menos. Y ustedes se van a dar cuenta cómo se me fue hacia abajo, ¿cierto? De igual forma, el punto más alto teníamos en 1, ahora viene 1, 2, 3, 4, 5. Mi punto más alto estará en -4. Sí, esa es la idea, chicos, y eso es lo que ustedes tienen que saber, entender, porque no van a utilizar GeoGebra en el examen, ¿verdad? Sino simplemente que ustedes cachen el concepto y ya viendo lo que les pide o viendo la función que les da, ustedes puedan interpretar los resultados. Entonces, borremos y pongamos la función que me dice. Me decía seno, me decía más bien dicho 4, a ver, 4 seno de x o de 2x y más 5. Ahí tengo yo graficada la función, ¿sí? Veamos qué hace cada cosa. El 4, ¿qué hacía? Le hacía que sea más amplio, ¿no es cierto? Yo tenía antes desde -1 hasta 1 y con el 4 ahora se amplió más, ¿no es cierto? Voy a tener ahora 4 hacia arriba y 4 hacia abajo. ¿Sí? Eso me va a hacer el 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. El 2, ¿qué iba a hacer? Que donde entraba solo una onda, ahora entren dos ondas, ¿no es cierto? O sea, en 2pi yo voy a tener dos ondas. Y el 5, ¿qué hacía? Me desplazaba hacia arriba 5 espacios. Como yo tenía 4,
Con el 4 me iba hasta menos 4, ¿sí? En la función y yo subo 5 espacios. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5 espacios. Sí, entonces es importante, chicos, que ustedes logren notar esto para que ustedes puedan resolver sin ningún inconveniente. O sea, que no necesiten del graficador para poder resolver. Sí, por ello es importante que ustedes vayan practicando. Sí, es muy importante que vayan practicando. Entonces podemos irnos otra vez al Word. Sí, y puedo pegar esta imagen aquí abajo. Veamos, ¿qué es lo que me pedía? Me decía, la posición vertical, sí, o prácticamente aquí lo que me está pidiendo es que encuentre el recorrido. Recuerden que el recorrido son los valores que tiene la función en Y. Sí, entonces los valores que tiene la función en Y. ¿Desde dónde hasta dónde? Miren, desde 1 hasta 9. Entonces, ¿desde dónde ha sido? Pero no es con menos. ¿Dónde era menos? Ah, sí, es menos 5. Muchas gracias. Entonces vamos a corregir esto. Vamos al GeoGebra. Sí, y ahora podemos ver que es desde menos 9 hasta el menos 1. No son. Sí, dime. Sí, el rango son los valores que puede tener en Y. Sí, los valores que van a tener los valores de Y. El dominio me da los valores posibles en X. En este caso va a ser desde menos infinito hasta más infinito, ¿verdad? Y el Y, en cambio, me va a dar los valores posibles para en el eje, o sea, en el eje Y. ¿Desde dónde está valiendo? Desde menos 9 hasta menos 1. Obviamente, cuando hablábamos de funciones senos y cosenos, ustedes deben recordar que ambos lados o ambos extremos estaban incluidos. Entonces, mi respuesta correcta en este caso va a ser esta opción de aquí. Desde menos 9 hasta menos 1. Si lo que quisiera subir es de esta gráfica, denme un segundito. Ahí. Sí, entonces mi respuesta correcta sería desde menos 9 hasta menos 1. Ese va a ser el valor del recorrido o del rango. ¿Sí? Los valores que tiene en Y la función. Menos 9 hasta menos 1. Y recuerden, siempre que hablamos de funciones senos y cosenos van a ser incluidos. ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahí? Coméntenme, chicos, ¿qué pregunta tienen? Bueno, parece que ya se les ha aclarado la duda. Con todo, si tienen alguna duda, por favor, no estén dudando, pregunten, por favor, ¿ya? Y pasamos al siguiente ejercicio, que en este caso sería el ejercicio número 5, ¿verdad? ¿Y qué me dice este ejercicio 5? Es un clásico, sí, que ha estado presente en la última prueba y que en los pilotajes también estuvo presente. Entonces es importante resolverla. Me dice, Danilo y Luis son camioneros. Danilo, con una rapidez promedio de 55 kilómetros por hora, inicia a las 7 a.m. un viaje de 200 kilómetros desde una ciudad A hacia una ciudad B, mientras que Luis sale de la ciudad B a las 8 a.m. del mismo día y viaja hasta la ciudad A con una rapidez promedio de 45 kilómetros por hora. Ambos camioneros viajan por la misma carretera. ¿A qué hora de la mañana se cruzarán Luis y Danilo? Considere que ambos se acercan con movimiento rectilíneo uniforme. Recordemos que cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniforme, quiere decir que las velocidades son constantes. Ahora,
¿Dónde está la clave para poder resolver este ejercicio? Está aquí. Yo voy a suponer un punto en el que se encuentran y como el del lado que sale del lado A, Danilo, sale más temprano y va más rápido, yo me imagino que lo lógico sería que se encuentren más cerca del punto B, ¿no es cierto? O sea, por aquí más o menos. ¿Sí? Y para eso, este de aquí va a haber recorrido una distancia A y este de acá va a haber recorrido una distancia B. ¿Sí? Entonces yo aquí tendría que este recorrió una distancia A y el de acá va a recorrer una distancia B. ¿Sí? Y si yo sumo esas dos, sí, quiero que tengan claro eso de ahí, si yo sumo esa distancia A más la distancia B, eso me va a dar un resultado de los 200 kilómetros, ¿de acuerdo? Ahora, como estamos hablando de velocidad constante, porque es movimiento rectilíneo uniforme, yo debo recordar que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Y ahora, aquí viene la clave del ejercicio. ¿Qué tienen que ver los tiempos? ¿Sí? Si ustedes se fijan, el tiempo de A, yo quiero que ustedes me igualen el tiempo de A y el tiempo de B. Estos dos tiempos no van a ser iguales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el uno sale a las 7 y el otro sale a las 8. Entonces, ¿a quién debo sumarle una hora? Debería ser a B. Y no se confundan con que no, 8 es más que 7. Sí, correcto. Pero estamos hablando de tiempo en movimiento. Entonces, si este comenzó a andar a las 7, cuando son las 8 de la mañana, este ya ha circulado una hora. Y el de acá apenas está saliendo. Entonces, por eso es que si yo quiero igualar el tiempo de A al tiempo de B, al tiempo de B tendré que sumarle una hora. Y listo. Si yo despejo distancia de esta formulita de aquí, me quedaría que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Sí? Y si yo aplico eso acá, tendría distancia de A más distancia de B, que es igual a 200. Reemplazando los datos, tendría velocidad de A por el tiempo de A más la velocidad de B por el tiempo de B. Y esto va a ser igual a 200. Aquí yo puedo reemplazar cualquiera de los dos. Sí, puedo reemplazar tiempo de A o puedo despejar el tiempo de B y reemplazarlo acá. Como yo tengo aquí despejado tiempo de A, lo que voy a hacer es reemplazar ese tiempo de A. Y además voy a reemplazar los valores ya de sus velocidades. La velocidad de A me dice que es 55, que multiplica al tiempo de A. ¿Cuánto vale el tiempo de A? El tiempo de A equivale al tiempo de B más 1, más la velocidad de B, que es 45, y lógicamente por el tiempo de B. No voy a cambiar esa variable también. Y esto es igual a 200. ¿Por qué no la cambio? Porque a mí me conviene tener una sola incógnita. Entonces, si ustedes se fijan, aquí arriba yo tenía tiempo de A y tiempo de B, incógnita. Sin embargo, al reemplazar este tiempo de A por esto que yo tengo aquí, ya me queda todo solo en función del tiempo de B. Y puedo encontrar ese tiempo. Entonces, si yo resuelvo, me quedaría 55 tiempo de B más 55 por 1, que sería 55, y más 45 tiempo de B. Esto es igual a 200. Si yo despejo un poquito, 55 más 45 me daría 100 tiempo de B, lo que sería igual a 200 menos ese 55, ¿no es cierto? Finalmente yo tendría que 100 tiempo de B ha sido igual a 145. Si yo despejo esto de aquí, me quedaría que el tiempo de B ha sido igual a 145 dividido para 100, lo cual es igual a 1,45. ¿En qué? En horas. ¿Por qué en horas? Porque siempre estamos hablando de kilómetros por hora y la distancia está en kilómetros. Entonces, sí, kilómetros y kilómetros por hora me va a dar el tiempo en horas. ¿Sí? Si ustedes querían, podían pasarlo también a metros por segundo, todos los datos, sino que me tomaba más tiempo.
Siempre y cuando yo esté trabajando en el mismo sistema, no hay ningún inconveniente. Ahora, el tiempo de B dice que es de 1 hora con 45 minutos. 1 hora, 1.45 horas. Y aquí es donde muchos suelen cometer un error, en que piensan que este punto 45 equivale a 45 minutos, lo cual no es cierto. ¿Por qué? Porque si yo les digo 0.5 horas, que sería media hora, ¿cuántos minutos equivale? ¿Cuánto es media hora en minutos? 30 minutos. 30 minutos, ¿verdad? Esa. Entonces yo no puedo decir que 0.45 sean 45 minutos si es que yo digo que 0.5 equivale a media hora, o sea, media hora, 30 minutos. Entonces, cuidado con eso. Por lógica, sería un valor inferior a los 45, a la media hora, ¿no es cierto? Que va a ser 27. Pero nosotros podemos transformar. Miren, esta hora ya queda fija, ¿no es cierto? 1 hora. ¿Qué es lo que debo transformar yo aquí? Yo debo transformar ese 0.45. Entonces yo tengo 0.45 horas y yo deseo pasarla a minutos. Entonces, ¿qué hago? Hago una transformación simple, sí, una galerita aquí para poder hacerlo. Y yo digo, a ver, 1 hora tiene 60 minutos, ¿verdad? Y si yo multiplico 0.45 por 60, me va a dar 27 minutos. O sea, en total, ¿cuánto ha sido ese tiempo de B? Ese tiempo de B ha sido igual, vámosle aquí al ladito, ¿ya? Sí, esto ha sido igual entonces, el tiempo de B ha sido igual a 1.45 horas, o lo que ha sido igual a 1 hora 27 minutos. Sí, ahí. Y esto es lo que ustedes deben hacer siempre, porque no me van a dar así este punto 45 como punto 45 minutos. Mucho cuidado. Entonces yo transformo ese punto 45 a minutos y me quedan 27 minutos. Ahora, ¿a qué hora se han encontrado? Si B salió a las 8 de la mañana y se demora 1 hora con 27 minutos hasta encontrarse, ¿a qué hora se encontraron? Entonces, ¿a qué hora se han encontrado? A ver, 8 El horas. 27. Ahora, correcto. Se han encontrado a las 9 de la mañana con 27 minutos. Esta de aquí va a ser mi respuesta. ¿Sí? La hora de encuentro va a ser igual a la hora de salida más el tiempo que se demora, ¿verdad? Pongámosle por aquí, podemos ponerle por aquí que tenga un poquito de espacio, ¿no es cierto? La hora de encuentro es igual a la hora de salida más el tiempo que se demora. Esto para cualquiera de los dos casos, ¿no? Tanto que si yo encontraba el de A, si ustedes encuentran el de A, se van a dar cuenta que el de A es 2 horas 27 minutos. Sí, entonces aquí facilito, la hora de encuentro ha sido igual a la hora de salida, que eran las 8 horas, más 1 hora 27 minutos, lo cual me da un resultado de 9 horas 27. Sí, y con eso yo tendría el resultado de mi ejercicio, ¿sí? Espero que haya quedado un poquito claro y si no, cualquier duda, por favor, díganmela para ayudarles aclarando. Ok, parece que no tenemos dudas, entonces podemos avanzar con el siguiente ejercicio. Y el siguiente ejercicio me dice, para obtener el área superficial A del cuerpo de una persona en metros cuadrados, la masa M en kilogramos y la estatura H en metros, los médicos de un centro de investigación científica utilizan esta ecuación. Entonces, tenemos la ecuación logarítmica ahí y me dice, con base en la información, identifique la expresión que permite obtener la superficie A de una persona.
Entonces, ¿qué me está diciendo básicamente? Que de esta ecuación que yo tengo aquí, debo despejar A. Y para yo poder despejar A, ¿qué tengo que hacer? Pues aplicar algunas propiedades de logaritmos para poder ir reduciendo y resolviendo este ejercicio. Recuerden que cuando yo tengo logaritmo en ambos lados, lo que me conviene a mí es pasar todo esto a un solo logaritmo, tanto para el lado izquierdo y un solo logaritmo para el lado derecho que tengan la misma base. Entonces, yo tengo logaritmo aquí en base 10. Si recuerden que cuando no tengo nada, solo log es base 10. Yo trato de hacer esto de aquí. Entonces, vamos haciendo. En el lado izquierdo, yo ya tengo solo un logaritmo de todo el lado izquierdo. Entonces, no tengo que hacer nada ahí. Logaritmo de A menos 1 es igual a 1. Ahora, cuando yo tengo 1, yo tengo que recordar que el logaritmo de la misma base es igual a 1. Entonces, si yo pongo aquí logaritmo en base 10 de 10, esto me va a dar equivalente a 1. ¿Sí? Pueden comprobarlo en la calculadora si es que desean. Sí, entonces cuando yo tengo la misma base y estoy calculando el mismo logaritmo, me va a salir 1. Más logaritmo, aquí no voy a hacer absolutamente nada, simplemente copiar m elevado a la 0.4 más 1 y más el logaritmo de h elevado a la 0,7 y eso dividido para 3. Entonces tendría yo aquí h dividido para 3 y el h está elevado a la 0,7. Entonces esto de aquí a la 0,7. Y cierro mi paréntesis, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tendría yo el primer paso de lo que debería hacer. Ya tengo logaritmo en todos los términos. Puedo aplicar otra propiedad de los logaritmos para hacer que me quede un solo logaritmo en la derecha. Entonces, recuerden que por propiedades de logaritmos me dice que cuando se están sumando, equivale al logaritmo de la multiplicación. Entonces, lo que yo voy a tener es lo siguiente. Logaritmo de a menos 1 va a ser igual a un solo logaritmo ¿de qué? De la multiplicación de todo lo que yo tengo aquí. De 10 por este paréntesis de acá y por este paréntesis de acá. Entonces lo voy a poner como un corchete aquí. De la multiplicación de todo lo que yo tengo ahí. Entonces yo estoy multiplicando aquí 10 por m elevado a la 0,4 más 1. Y también estoy multiplicando a h elevado a la 0,7 y dividido para 3. Listo, cerramos ese corchete. Tengo multiplicados todos los términos. Y ahora sí, si ustedes se fijan, yo tengo un solo logaritmo en la izquierda y un solo logaritmo de todo lo de la derecha. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ahí sí yo ya puedo simplificar los logaritmos. Entonces, si yo simplifico logaritmo con logaritmo, lo único que me queda abajo es que a menos 1 ha sido igual a la multiplicación de todo lo que yo tengo aquí. Entonces, yo tendría 10 por m más 1, m elevado a la 0.4, perdón, m elevado a la 0.4 más 1, que multiplica a h elevado a la 0,7 y dividido todo para 3, ¿no? Como es una multiplicación, va a estar dividido para 3 todo eso. Esto es un producto, ¿no? Entonces, este denominador estaría debajo de este y estaría debajo de este. Entonces, sobre todo eso. Y listo. Ahora lo que me queda es ordenar un poco. Aquí me he comido el 0.4, acá también. Entonces, listo.
Ahora sí, yo tengo esta partecita y tengo que pasar este 1 a sumar y tendría despejado la A. Pero si yo me fijo en las respuestas, de pronto tengo un poco ordenado algo diferente. ¿Sí? 10 por h a la 0.7 por m a la 0.4 más 1. Entonces, esa va a ser la respuesta. Ordenemos tal y cual como está en la respuesta. A sería igual, simplemente el orden. 10 por h elevado a la 0,7, que multiplica a m a la 0,4 más 1, y todo esto dividido para 3. ¿Sí? El h elevado a la 0,7, por acá el m elevado a la 0.4, 0,4, y el 1 que estaba restando que pasaba a sumar. Entonces, de esta manera yo ya tengo despejado totalmente mi ejercicio y ordenado también para que me quede similar a las respuestas. Entonces, yo de este modo puedo darme cuenta que esto de aquí es exactamente igualito a esto que yo tengo acá en la opción B. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto, ¿sí? Entonces, da lo mismo que yo multiplique 10 por este paréntesis y por esto de acá, a que yo multiplique 10 por esto de acá y después por esto de acá. Y el orden de los factores no altera en nada el producto. Sí, si de pronto tienen alguna duda, chicos, les escucho. No, profe. Ok, chicos, avanzamos con el siguiente problema. Me dice, con base en el texto, seleccione los grupos que obtuvieron la respuesta correcta. En un taller de matemáticas se pide factorizar las expresiones 16x al cuadrado menos 40x más 25 menos 16y cuadrado y 25x al cuadrado más 40x más 16 menos 25y cuadrado, donde los grupos A y B realizaron la primera expresión, mientras los grupos C y D la segunda. Los resultados que obtuvieron fueron ya la del grupo A, tenemos aquí, la del grupo B, C y D, las respuestas. Sí, y lo que me va a preguntar es cuál de ellos obtuvieron los resultados correctos. Sí, si el grupo 1 o el grupo 2 y si el grupo 3 o el grupo 4. Entonces bajemos un poquito esto. Ahí tenemos un poquito más de espacio. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer? A ver, chicos. Primero, para yo factorar estas expresiones, me va a tomar un poco de tiempo. ¿De acuerdo? Porque yo tengo lo x al cuadrado chévere, ¿sí? Y acá yo tendría que ver una relación con esto de acá, ¿de acuerdo? Entre el 25x al cuadrado y el 25y cuadrado, de pronto tendría que sacar una diferencia de cuadrados o tal vez sacar factor común. Bueno, tengo varias opciones de factorar, pero lo que yo voy, chicos, y lo que ustedes deberían hacer es primero probar. ¿Qué deben probar? Miren, si yo tengo 16x al cuadrado, sí, positivo, ¿y cuáles debo fijarme? Los que tienen x al cuadrado y y al cuadrado. ¿Por qué? Porque estos de aquí me van a dar una respuesta por lo menos rápida, y si no me dan, pues ya me pondré a calcular, pero por lo menos me puede dar una lógica de respuesta rápida. ¿Por qué? Porque miren, 4x por 4x me va a dar 16x al cuadrado, y es el único chance de que me salga 16x al cuadrado, ¿verdad? Porque no puedo multiplicar nunca más x por x. Lo mismo para el caso B, 4x por 4x me va a dar 16x al cuadrado. Pero ojo con esto, miren, menos 4y por menos 4y me da más 16y al cuadrado. Y yo tengo menos 16y cuadrado, entonces esa opción no me sirve. En cambio aquí, menos 4y por más 4y me da menos 16y cuadrado. Entonces, entre estos dos, al menos yo sé que el 2 tiene la razón, que el 1 está mal. Así, rapidísimo, sin hacer mayor cosa, simplemente abriendo los paréntesis en mi cabeza. Ahora, para el caso de la segunda ecuación, 25x al cuadrado y menos 25y cuadrado. 5x por 5x positivo, 5x por 5x positivo es x al cuadrado. Y aquí,
Menos por más, menos 25y cuadrado. Y menos por más, menos 25y cuadrado. Aquí sí ya me toca resolver. Y ahora, ¿qué es más práctico resolver? Ponerme a resolver esto de aquí o abrir el paréntesis de acá. Yo en este caso voy a abrir el paréntesis para que ustedes vean. Si pruebo la opción C y no me sale lo mismo que yo tengo acá arriba, querrá decir que la correcta es la D. Y si yo resuelvo la D y no me sale lo correcto, querrá decir que lo correcto es la C. No voy a hacer las dos opciones porque eso me va a consumir mucho tiempo. Una de las dos, porque solo hay una correcta. Entonces, en este caso, supongamos yo tomo la C. Entonces, la C, ¿qué me dice? La opción C, ¿verdad? Me dice, no la opción C, sino el grupo C, ¿no es cierto? Bien. El grupo C, ¿qué me dice? Me dice que para ellos la respuesta es 5x más 4 menos 5y. Y multiplicaría a 5x más 4 más 5y. A ver, 5x más 4 menos 5y. 5x más 4 más 5y. Listo, si yo comienzo a abrir este paréntesis, primero multiplico este por los 3 de acá, ¿verdad? 5x por 5x me da 25x al cuadrado, más 5x por 4 me da 20x, más 5x por 5y me da 25xy. Listo, abrí todos los que tienen que ver con el x. Voy con el siguiente que sería el 4. Sería 4 por 5x me daría más 20x. 4 por 4 me daría más 16. 4 por más 5y me daría más 20y. Sigo con el siguiente, menos 5y por lo que tengo. Menos 5y por menos 5x me daría menos 25xy. Menos 5y por 4 me daría menos 20y. Y menos 5y por más 5y me daría menos 25y al cuadrado. Entonces, ahí tendría yo abierto esos paréntesis, ¿sí? Recuerden el procedimiento para abrir esto es hacer la distributiva, ¿no? 5x por este, 5x por este, 5x por este de acá. Sigo. 4 por 5x, 4 por 4, 4 por 5y. Sigo. Menos 5 por esto, menos 5 por esto y menos 5 por esto de acá. Ese es el procedimiento para abrir los paréntesis. Ahora, si ustedes se fijan, aquí se me van a simplificar. Menos 25xy con más 25xy. Más 20y con menos 20y. Y eso sería todo. Listo. Me quedaría lo siguiente. Me quedaría 25x al cuadrado más 40x, porque 20x más 20x, 40x, más 16 y menos 25y elevado al cuadrado. Entonces, lo que me salió ahorita, esto de aquí, ¿es exactamente lo que yo tengo acá arriba? Sí. Sí, ¿no es cierto? Más 25x al cuadrado, positivo. Más 40x, más 16, muy bien, y menos 25y cuadrado. Entonces yo he podido decir que el grupo C está correcto también. Sí. Entonces yo no necesito ya probar el grupo D. Porque si el C me salió correcto, ya no necesito. Y aún así el C me haya salido incorrecto, yo tacho el C y escojo como correcto el D. Entonces aquí yo puedo ver que los grupos han sido el 2 y el 3. Y mi respuesta correcta ha sido la opción A. Si tienen alguna duda, chicos, por favor, háganmela saber. Les escucho. Profe, ahí también hay 20x y 20x. No ¿En pasa dónde? nada si no se simplifica. Pero estoy sumando. 20x más 20x te da 40x. Pero, o sea, no se vale simplificar, ¿o sí? Estás sumando. 20x más 20x te da 40x. No puedes Ah, simplificar sí. porque el uno tendría que ser positivo y el otro negativo para que simplifiques. Ujú. Como aquí, mira. Gracias, profe. Más 20y menos 20y, ahí sí se eliminan. Pero como están con el mismo signo, se suman. ¿Alguien más de pronto?
Ok, entonces pasemos al siguiente problemita, el cual me dice, un grupo de estudiantes realiza un experimento de química con dos elementos. Si han pagado $8 por 18 gramos y se sabe que un gramo del primer elemento X costó $0,1 mientras que un gramo del segundo componente Y costó $0,5, ¿cuántos gramos compraron de cada elemento? Entonces, listo, lo que yo tendría que hacer aquí es plantear, ¿no es cierto? Primero me dice, ha pagado $8 por 18 gramos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo sumo el elemento X más el elemento Y, me tienen que dar 18 gramos. ¿De acuerdo? Después me dice que X cuesta $0,1, entonces. $0,1 más un gramo del elemento Y vale $0,5, que sería 1/2 de Y. ¿Y cuánto me dice que gastaron? Gastaron $8. Sí, aquí estoy haciendo yo dos ecuaciones. Una con los pesos, tanto de X más tanto de Y, me da 18 gramos. Y el otro, 1/3, que es lo que cuesta el de X por los gramos de X, más 1/2 por los gramos de Y, me da igual a 8. Entonces, listo, yo tengo mi sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Qué puedo hacer para resolver? Pues varias cosas, ¿no es cierto? Una de ellas sería multiplicarle por -1/3, por ejemplo, aquí arriba, o por -1/2, para que se simplifique. O la otra sería despejar X y reemplazar en la de acá, o despejar Y y reemplazar en la ecuación 2. Entonces, cualquiera de los métodos que ustedes elijan está correcto. Lo que sí yo siempre les he de aconsejar es que escojan el método en el que ustedes sean mejores, sí, en el que ustedes puedan resolver más rápido. Para esta ocasión yo voy a despejar de aquí. Sí, voy a decir acá. Yo digo que despejo X puede ser en la ecuación 1. Y si yo despejo X en la ecuación 1, ¿qué me quedaría? Me quedaría que X es igual a 18 menos Y. Y eso ahora yo puedo reemplazar en la otra ecuación. Entonces yo puedo decir que reemplazo X en la otra ecuación. O sea, en este caso, en la ecuación 2. Sí, y si reemplazo, ¿cómo me quedaría? Me quedaría 1/3 que multiplica a X, que sería en este caso ya 18 menos Y, más 1/2, y multiplicaría a Y, y esto es igual a 8. Con eso yo tengo ya listo esto de aquí, 1/3, 1/2. Si yo resuelvo, voy abriendo los paréntesis, 1/3 por 18 me quedaría 6, menos 1/3 por Y me quedaría Y dividido para 3, más 1/2 por Y, que sería Y dividido para 2, y esto sería igual a 8. Si ustedes se fijan, yo ya tengo en esta ecuación una sola incógnita. ¿Cuál es esa incógnita? Pues mi incógnita en esta ecuación ya va a ser únicamente solo la Y. Y resuelvo. Dejo las Y's al un lado, los números le paso al otro lado. Este 6 está sumando, pasaría a restar. Y si yo saco el mínimo entre estos dos, tendría que el mínimo es 6, ¿verdad? El mínimo sería 6. 6 dividido para 3 a 2 por menos Y me daría menos 2Y. Más 6 dividido para 2 a 3 por Y, 3Y. Y esto sería igual a 8 menos 6. ¿Sí? Este 6 que estaba aquí, lo pasé a restar. Si yo resuelvo esto de aquí, me quedaría menos 2Y más 3Y. Me quedaría solo Y sobre 6. Que sería igual a 8 menos 6, que me daría igual a 2, ¿verdad? Entonces yo aquí tendría esto aquí así. Y me quedaría finalmente que Y es igual a 6 por 2, que sería 12. Y encontraría ya uno de los resultados. ¿Sí? Y igual a 12.
Si yo me fijo en las respuestas, no tengo ningún otro que me diga que y es igual a 12. Entonces, por lo tanto, yo podría decir que esta es mi respuesta. Si estoy en examen y me doy cuenta que ninguna otra opción de y me coincide, ya no necesito calcular x. Hoy, como estamos en clases, podemos darnos el tiempo y puedo decir que reemplazo y en la ecuación 1. Y el momento que yo reemplazo y en la ecuación 1, me queda x más 12 igual a 18. ¿Sí? De donde sale que x ha sido igual a 18 menos 12 y que x lógicamente es igual a 6. Entonces estaría comprobada que esa sería la solución para mi ejercicio. Y12, x igual a 6. ¿Sí? Si tienen alguna duda, chicos, por favor, háganmela saber. Bueno, parece que no. Vamos con la siguiente. Esta también es un clásico de esta prueba. Sí, me dice, en la elaboración del plano de una casa se realizan varias rectas, de las cuales 6, L1, L2, L3, L4, L5 y L6, se representan en la figura. Entonces aquí podemos ver cómo están representadas. Y me dice, alfa y phi son ángulos obtusos y beta, gamma, phi y teta son ángulos rectos, ¿no es cierto? Entonces, mucho ojo con esto. Porque aquí ya me está diciendo el tipo de ángulos que son. Recuerden, un ángulo obtuso es aquel que es mayor de 90 grados y un ángulo recto tiene 90 grados. Con base en la información, todas las proposiciones son verdaderas excepto. Ya, entonces recuerden, aquí voy a ver todas las que son correctas excepto cuál. Me dice, L1 es paralela a L3. Veamos, L1 paralela a L3. Solo viendo en la gráfica ustedes podrían ya deducir que sí, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver por qué si son paralelas. ¿Qué ángulo está formando? Miren, tengo la recta L4. ¿Qué ángulo tengo aquí? Un ángulo teta, que es un ángulo recto. ¿Y qué ángulo tengo acá con la misma línea? Tengo otro ángulo recto. Entonces, obviamente, si es la misma línea la que cruza estas dos y este ángulo es recto, el de acá también es recto, estas dos van a ser paralelas. Entonces, esto de aquí es correcto. Vamos con la siguiente. Me dice que L4 es perpendicular a L2. Recuerden, para que sea perpendicular, deben formar un ángulo de 90 grados. Entonces, L4, L2. Me dice perpendicular. ¿Qué ángulo están formando estos dos? Están formando este ángulo phi, que me dice que es un ángulo obtuso. Entonces, L2 no puede ser paralela o perpendicular a L4. Esta proposición de aquí es falsa. Vamos con la siguiente. Me dice L2 es paralela a L6. L2, L6. Viéndole simplemente en la gráfica ya nos damos cuenta que es paralela. Sin embargo, miren, L5 corta a las dos. Y L5 forma un ángulo beta que es de 90 grados con L6. Y un ángulo ρ con L2. Entonces, igual que es 90 grados. Entonces, como es la misma recta, ambas van a ser paralelas. Correcto. Ojo que en el examen ustedes ya, si encontraron la que no cumple, esa va a ser, porque me dice todas son verdaderas, excepto. No me voy a poner a comprobar las cuatro. Y la tercera, la última me dice L3 es perpendicular a L4. L3 perpendicular a L4. ¿Qué ángulo forma L3 con L4? Este ángulo lambda de aquí, que me dice que es recto. Entonces, obviamente, si es que están formadas por un ángulo recto, podríamos decir que son, o más bien dicho, son perpendiculares. ¿Sí? ¿Alguna duda ahí, chicos? ¿Sí? Más es cuestión de leer y tener claros los conceptos, que es lo importante en ¿Podría esa parte. repetir la última? Claro. Me dice L3 perpendicular a L4. Para que sean perpendiculares dos rectas deben formar un ángulo de 90 grados. Entonces, L3
con L4. ¿Qué ángulo están formando? Este ángulo alfa, ¿no es cierto? Este ángulo lambda, pues. Entonces, miren, ¿cuánto vale este ángulo? Es un ángulo recto, 90 grados. Pues, como es 90 grados, quiere decir que son perpendiculares. ¿Sí? Entonces, avancemos. Y la siguiente pregunta me dice, las edades permitidas en diferentes cursos vacacionales son, para gimnasia se toleran edades desde los 10 años hasta los 15 años y para danza desde los 12 hasta los 17. Si Emily desea inscribirse en gimnasia y danza, ¿en qué intervalo de edad debe encontrarse ella para cursar ambos vacacionales? Entonces graficamos. Sí, ya tendría ahí la recta numérica. El grupo A me dice que va desde los 10 hasta los 15 años y me dice que ambos extremos están incluidos. Ojo porque están con corchete cerrado, ¿no? Y después me dice que el grupo B o el grupo de danza tiene valores desde 12, que sería como desde por aquí, hasta los 17, que sería hasta como por acá. Pues pongamos los valores. Aquí yo tenía 10, aquí tengo 12, acá tengo 15. Y acá tengo 17. Listo. ¿Qué me dice? ¿En qué intervalo de edad debe encontrarse? Ah, ojo que también aquí es cerrado en ambos extremos, ¿no? También pongo esa condición de cerrado acá y cerrado acá. ¿En qué edad debe encontrarse para poder cursar ambos vacacionales? Entonces, ¿en dónde debe encontrarse? En donde se crucen ambos pintados, ¿no es cierto? Entonces, nosotros bien sabemos que donde se crucen ambos pintados, tendré aquí un pintado. Y por acá tendría mi otro pintado, ¿verdad? ¿En dónde se cruzan? Sí, ¿en dónde se están cruzando esos pintados? Desde 12 hasta 15. Y ahora, ¿incluidos o no incluidos? Como en ambos casos es incluido, yo sí puedo estar en 12 años en el de la derecha y también puedo estar con 12 años en el azul, o sea, el 12 sería parte de la solución. Y con 15 años puedo estar parte del azul, correcto, porque está pintado con la bombita aquí. Y también es parte de la solución tomate. Entonces, por lo tanto, mi respuesta sería desde los 12 hasta los 15 años, incluidos en ambos extremos. O sea, en este caso, mi respuesta correcta sería la opción A. ¿De acuerdo, chicos? ¿Tienen alguna duda? No. Ya vamos a buen ritmo entonces. Avancemos. Y el siguiente ejercicio me dice, si un buzo se sumerge en el mar, siguiendo la trayectoria que representa el gráfico de la función, tenemos ahí, y si el nivel del mar coincide con el eje de las abscisas, o sea, el eje de las X, ¿cuál es la distancia horizontal en metros que se desplazó el buzo desde que ingresa hasta que sale del mar? Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que yo tengo? Vámosle en azul. Tendré aquí el mar. Sí, acá tendría mi eje Y. Lógicamente esto sería mi eje X, ¿no? Y de acá sería mi eje Y. ¿Y qué es lo que me dice? Me dice que un buzo se sumerge y sale desde el punto 1, ¿sí? Desde un punto y sale por otro punto, ¿no es cierto? Porque yo sé que es una parábola, porque cuando es cuadrática o está elevado al cuadrado, debemos recordar que es una parábola, ¿sí? Además, imagínense, no va a sumergirse por encima del agua, ¿no es cierto? No por abajo. Ahora, ¿cómo encuentro yo estos puntos? ¿Cuánto vale Y aquí y cuánto vale Y acá? ¿Cuánto vale Y en la superficie? Chicos, ¿cuánto vale Y en la superficie? Cero.
0, ¿no es cierto? Entonces, cuando y es igual a 0, ¿y para qué le igual a 0? Para poder encontrar los valores de x. Entonces, ¿qué hago? Tendría que x al cuadrado menos 14x más 33 es igual a 0. Sí, y tengo que encontrar dos números que multiplicados me den 33 positivo, pero que sumados me den menos 14. Entonces comienzo a buscar esos números. Tendría x menos por más, menos también, igual a 0. Recuerden de dónde salen los signos. Miren, el primer signo es de este signo de aquí arriba y el segundo signo es la multiplicación de este por este. Entonces, menos por más, menos. Dos números que multiplicados me den 33, pero que sumados me den menos 14. Entonces, esos números van a ser, 11 y 3. correcto, el 11 y el 3. 11 por menos 3, menos 11 por menos 3 me da 33 positivo. Y menos 11 por o más menos 3 me da menos 14. Finalmente yo he encontrado aquí que x menos 11 es igual a 0 y que x menos 3 es igual a 0 también. Entonces yo despejo, me queda que x es igual a 3 y por acá me queda que x es igual a 11. Pero ¿qué es lo que me está pidiendo? Cuidado con decir, ¿y ahora cuál escojo? El 3, el 11, los dos resultados tengo. Lo que me está pidiendo es la distancia horizontal en metros que se desplazó. Entonces, si entró por el punto 3 y salió por el punto 11, ¿cuánto es esta distancia? ¿No es cierto? Esa distancia va a ser igual a 11 menos 3, o lo que es igual a 8. Entonces, de esa manera he encontrado la solución para mi ejercicio, que ha sido 8. ¿Sí? Si tienen alguna duda, chicos. No. Listo, entonces vamos con el ejercicio 12. Voy a hacer más pequeños los gráficos. Listo, y el ejercicio 12 me dice, en los gráficos se muestran los recorridos por un caracol, por una pelota durante un intervalo de tiempo, así como los diagramas realizados por Luis y Carlos. Luis asocia el conjunto A con a aquellos números que son divisores de otros del mismo conjunto, mientras que Carlos asocia a cada número del conjunto A con su duplo en el conjunto B. Con base en la información, todas las gráficas corresponden a una función, a excepto de... El concepto de función me dice que a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un elemento del conjunto de llegada, ¿no es cierto? Al menos un elemento del conjunto de llegada. Entonces, veamos cuál corresponde a una función. Si nosotros nos fijamos, el A será una función. Sí, ¿verdad? Porque a cada elemento del conjunto de salida le corresponde al menos uno del de llegada. El B tiene una salida, una llegada. El C tiene una salida, una llegada. Pero en cambio, ¿qué pasa con este conjunto de que nosotros tenemos aquí abajo? Con esta gráfica que nosotros podríamos o estamos observando aquí abajo. ¿No es cierto? Tengo el conjunto A, que sería el 2, ¿no es cierto? Y el 2 le corresponden muchos elementos de acá. ¿Sí? Entonces ahí yo no podría decir que es una función esto de aquí abajo. Sí, por lo tanto, la respuesta que sería aquí la correcta para este ejercicio sería esta de aquí. Esa gráfica no corresponde a una función. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, nos piden que anotemos de nuevo el concepto de función. Voy a
Intentemos nuevamente entonces. Entonces podemos poner que una función o relación, una función nada más pongamos, una función es una relación entre dos magnitudes o entre dos conjuntos en este caso, ¿no es cierto? Vamos, es una relación. Ya, ahí tenemos nosotros el concepto de función. Me dice que una función es una relación entre dos magnitudes o entre dos conjuntos, ¿no es cierto? Uno de salida o uno de llegada, de tal manera que a cada valor del conjunto de salida le corresponde un único valor del conjunto de llegada o de la segunda, ¿no es cierto? Aquí nos cogimos una tilde. Vámosla. Listo. Con eso nosotros tenemos ahí el concepto. Entonces hagamos el recorte para que ustedes lo puedan tener. Y avancemos con la última pregunta de lo que corresponde al área de matemática, la cual me dice que un perro se mueve desde el punto A 3,5 en línea recta siguiendo el vector director. Me dan aquí, ojo, el vector director. Seleccione las opciones que corresponden a las ecuaciones paramétricas de la trayectoria rectilínea que sigue el perro. Ahora, para hacer las paramétricas, ¿qué es lo que yo les había dicho? En este caso me da por separado para X y para Y. Entonces yo tomo lo de X, por ejemplo, ¿ya? X es igual a ¿qué? Siempre yo tomo el valor de X del conjunto de salida. ¿Cuánto es? 3. Simplemente cojo y pongo 3. Y le direcciono con el vector director, menos 2t. ¿Por qué la t? Porque la t es lo que le hace a la función paramétrica, ¿de acuerdo? Para yo poder entender. Entonces yo tomo el vector director, que sería menos 2. Como es director, le voy a poner la t al lado. Y ahí estaría todo para X. Y para Y simplemente hago lo mismo. Entonces, ¿cuánto vale el de salida en Y? Vale menos 5. O perdón, vale 5 positivo. ¿Y cuánto vale la paramétrica? Vale 1 positivo. Entonces, más 1t. O lo que sería igual a más t, ¿verdad? Más t. Y con eso yo tengo ya la solución para mi ejercicio. Esto de las paramétricas en realidad es fácil. Podríamos considerar que serían unos puntos fáciles ahí que yo podría ganarme en la prueba. Y tendría ya mi respuesta que sería la D. Las respuestas correctas han sido la 1 y la 3. Y eso sería todo por hoy, chicos, con respecto a la parte de matemática del pilotaje número 1. Espero que haya quedado entendido.